mis amigos, bienvenidos a una nueva lección bíblica. Soy el pastor Nicasio Martín y nos encontramos en el canal Lecciones Bíblicas Promesa. Estamos estudiando unos temas muy interesantes que están dentro del área de lo que es la escatología. Hoy vamos a estudiar la lección número 2. El título es La última enemiga, haciendo referencia a la muerte. El objetivo de esta lección es analizar la muerte desde el punto de vista bíblico y mostrar cómo Cristo la venció y cómo es posible encontrar sentido y coraje para vivir. El texto principal se encuentra en Apocalipsis 1:18 y dice: yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Pero antes de seguir, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos por esta nueva oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje de esta lección, grábalo en nuestros corazones y sobre todo ayúdanos a compartirlo con otras personas. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, pues una parte de la introducción dice que incluso hoy la gente se hace muchas preguntas con relación a la muerte, y eso es verdad. ¿Qué preguntas son esas? Pues, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Se puede hablar con un ser querido que ha fallecido? ¿Es la muerte algo definitivo? ¿Es el punto y final a nuestra existencia? ¿Es la muerte parte de un ciclo de varias reencarnaciones? ¿O es la muerte un paso a una dimensión metafísica? O sea, a una dimensión que está más allá de lo físico y de lo material. Bueno, la lección da respuesta a todas estas preguntas. Por eso te invito a que nos acompañes hasta el final. Vamos a pasar a la primera pregunta. Después de leer unos textos bíblicos, se nos dice cuál es el origen de la muerte según la Biblia. Esta pregunta va dirigida a nuestro hermano Benjamín. Muchas gracias, Pastor Nicasio. Muy buenos días para todos. Muchas bendiciones. Hoy me toca responder la pregunta número 1 de esta serie de lecciones, que dice: ¿cuál es el origen de la muerte según la Biblia? Queridos amigos, la Biblia es muy clara con este tema. Nos dice que la muerte es el resultado de la desobediencia del hombre para con nuestro Dios. ¿Sí? El hombre y la mujer, representante de la raza humana, cuando fue puesta en el huerto del Edén, ellos, estando allí, decidieron no obedecer a Dios. Más allá de que Dios les dio enseñanza, les dio orientaciones, les dio mandamientos, ellos decidieron no obedecer a Dios. Entonces, como la desobediencia da como resultado el pecado y el pecado como consecuencia trae la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como dice su palabra. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, la Biblia nos enseña, nos instruye que el rebelarse contra Dios, el no escuchar su voz, el no aceptar su palabra, el no dar oído a sus mandamientos, nosotros pecamos contra Él, ¿sí? Y el pecado trae como consecuencia la muerte. Por eso podemos decir en esta mañana que el resultado, ¿sí?,
de la desobediencia a Dios es la muerte, como dice su palabra. Gracias, hermano Benjamín. Efectivamente, la muerte es el resultado de una mala decisión. ¿Y qué decisión fue esa? Desobedecer la ley de Dios. La desobediencia a Dios dio origen al pecado, y juntamente con el pecado, de manera inherente, la muerte entró en este mundo. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son los 3 tipos de muerte mencionados en la Biblia? Explique cada uno de ellos. Esta pregunta va dirigida al pastor Lucas. Muchas gracias, Pastor Nicasio. Vamos a responder entonces ahora la segunda pregunta que dice, ¿cuáles son los 3 tipos de muertes que están mencionados en la palabra de nuestro Dios? Quiero leer entonces el texto de Génesis 2:7 que dice, que el Señor Dios formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este texto nos enseña que somos seres integrales. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en la unión del cuerpo y el espíritu, que es el aliento de vida, se forma el ser humano, el alma viviente. Y cuando pecamos, a partir del momento que Adán y Eva pecaron, el pecado comenzó a deteriorar el cuerpo físico y ahí llega la primera muerte, que es la muerte física justamente. Y Eclesiastés nos enseña que cuando nosotros morimos, el espíritu y el cuerpo se separan. El espíritu vuelve a Dios, ese aliento de vida vuelve al Señor, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Es la primera muerte. También encontramos una segunda muerte que Efesios nos dice que antes de conocer a Jesús, vos y yo estábamos muertos en pecados, en delitos, y ahí necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque solo no podemos buscar a Dios. Solos es imposible que tengamos deseos de conocer al Señor, conocer su amor. Pero el Espíritu Santo, como nos enseña Juan, dice que Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. A través de Él la salvación se aplica, la salvación que viene a través de la fe en Jesús. Esa es la segunda muerte, la muerte espiritual, la que nos impedía y nos separaba del Señor. También hay una tercera muerte, que es la muerte eterna. Hablando un poco de escatología, que es esta muerte que va a acontecer solamente cuando el Señor Jesús venga. En esa venida, todas aquellas personas que hayan rechazado a Jesús, aquellas personas que no hayan querido reconocerlo como su Señor, como su Salvador, aquellas personas que hayan rechazado totalmente la obra de Cristo, van a morir eternamente. En ese momento, en el día del Señor, todos quienes rechazaron al Señor van a sufrir una muerte para ser destruidos eternamente. Gracias, Pastor Lucas, por tu respuesta. La primera muerte que experimenta el ser humano es la muerte espiritual. Ya nacemos separados de Dios y por eso Jesús nos habla del nuevo nacimiento. Esta muerte, la espiritual, es la que impide que las personas se interesen en las cosas del Señor, hasta que el Espíritu Santo hace su obra en ellos, como muy bien nos lo ha explicado el Pastor Lucas. Así que cuando invitamos a una persona a la iglesia y no viene, en realidad no es culpa de él, está muerto espiritualmente. A las personas que están en esta situación no hay que decirles venga a la iglesia, hay que decirles paso a recogerte. La pregunta 3 nos dice, explique la naturaleza de la muerte y por qué no debe entenderse como parte de un ciclo de varias reencarnaciones. Discuta también por qué no es posible hablar con los que fallecieron. Esta pregunta va dirigida a la diaconisa Giovanna. Gracias, Pastor Nicasio. La naturaleza de la muerte, según la pregunta 3, se entiende de la siguiente manera. Primero, que es la antítesis de quien es Dios, es decir, que Dios es el dueño de la vida. Por lo tanto, el pecado es resultado del estado pecaminoso del hombre. Y esto nos debe quedar claro porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, según Juan, que nos habla en el capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 14, versículo 6, nos dice que Él es vida. Segundo, que la muerte es universal, es decir, que nos acontece a todos, creyentes y no creyentes, es parte de nuestra historia como seres humanos.
Y el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos dice que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Y en tercer lugar, la muerte es un estado de inconsciencia. Según el capítulo 9 de Eclesiastés, los versículos 5 y 6 dice lo siguiente: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, mas los que están muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar o envidiar, pasó hace mucho y ya no son parte de este mundo. Por lo tanto, no forma parte de un ciclo de varias reencarnaciones. No es que nosotros vamos a volver a vivir para reencarnarnos en otra persona o en otro ser. Morimos y allí acaba todo. Por lo tanto, si uno muere, ya no tiene oportunidad de conectarse con otro ser humano que aún sigue vivo en esta tierra. Es decir, una vez que morimos, aquí termina todo, nuestras obras y nuestros hechos. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, diaconisa Giovanna, muy bien explicado. No podemos olvidar que el mensaje de Jesús es un mensaje de resurrección. Jesús murió y resucitó. Y todos los ejemplos que encontramos en la Biblia son ejemplos de resurrección. E igualmente esa es nuestra esperanza, la resurrección. Amén. La pregunta 4 nos dice: ¿qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la derrota de la muerte por parte de Cristo? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Y cómo será el fin de la muerte? Esta pregunta va dirigida a nuestro hermano Diego. Gracia y paz, queridos amigos y hermanos. Agradezco una vez más al pastor Nicasio por la oportunidad que me da de poder estar colaborando y ayudando con esta lección número 2. Para responder a la pregunta número 4, como texto base voy a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos 17 y 18 que dicen de la siguiente manera: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, y diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no solamente ingresó a este mundo lo que es el pecado, sino también la muerte, tanto física como espiritual. Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo, una persona 100% santa, pura y digna, tuviese que morir en nuestro lugar para poder redimirnos de nuestro pecado y darnos una nueva oportunidad. Pero no solo eso ocurrió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él, al morir y resucitar, venció a la muerte. Él fue capaz, el único que venció y resucitó. Entonces, ¿cuándo va a terminar todo esto que se refiere a la muerte? Cuando Él venga por segunda vez. Porque también en el libro de Apocalipsis dice que cuando Él regrese, la muerte también va a ser arrojada al Hades. Es decir, que la muerte, la destrucción total de lo que viene a ser la muerte física, va a ser cuando Él regrese y sea arrojada al Hades y totalmente destruida para siempre. Gracias, Dios los bendiga a cada uno. Amén. Gloria a Dios a la respuesta del hermano Diego. Cuando Jesús murió y resucitó, pagó por la desobediencia de Adán y Eva, pagó por los pecados de ellos y también por los pecados de todos sus descendientes, que somos nosotros. Y aquellos que hemos aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, nos hemos convertido en hijos de Dios. Y por tanto, tenemos garantizada la vida eterna. Amén. La pregunta número 5 nos dice: discuta con los demás estudiantes cómo la vida adquiere significado y propósito cuando entendemos que la muerte no es el punto final. Esta pregunta va dirigida al pastor Emilio.
Muchas gracias, querido Pastor Nicasio. Y con certeza, cuando comprendemos que la muerte no es el punto final, porque reconocemos lo que aprendimos y entendemos con la palabra de Dios, de cómo van a ser las cosas según estudiamos en la lección, podemos encontrar el significado y el propósito de nuestras vidas, porque sabemos que Jesucristo resucitó. Tenemos certeza en eso. Y como Él resucitó, también tenemos certeza de que va a haber un juicio en el cual todos aquellos que esperemos en Él vamos a poder escuchar su voz. Y su palabra dice, con certeza, aquellos que hemos hecho el bien, vamos a escuchar su voz y lo vamos a levantar. Y aquellos que han hecho el mal se van a levantar, pero para juicio. Eso nos demuestra de que va a haber un juicio, eso nos demuestra que va a haber una resurrección, que la muerte no es el punto final. Y para poder finalizar y dar esta certeza de que tanto tiene significado en nuestra vida, como también entendemos el propósito de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que todo lo que hacemos en el Señor y para el Señor no es en vano. Con certeza, querido Pastor Nicasio, tenemos que seguir esforzándonos, caminándonos en el camino de Dios, esforzándonos, ser constante, porque toda obra no será en vano. Muchas gracias, querido Pastor Nicasio. Saludo, amada Iglesia, y nos vemos aquí pronto. Muy bien, gracias, Pastor Emilio. La muerte no es el punto y final a nuestra existencia. Como mucho, será una coma. Así que todo lo que hagamos por el Señor valdrá la pena. La pregunta 6 dice, cuente a la clase una experiencia personal en la que encontró en la palabra de Dios valor para enfrentar el miedo al sufrimiento y a la muerte. Esta pregunta va dirigida a la diaconisa Adriana. Gracias, Pastor Nicasio. Sí, ese es un tema muy interesante y a la vez muy difícil también de tratar. Bueno, sí, tengo una experiencia que pasó conmigo en relación a este tema. Bueno, cuando yo estaba haciendo un viaje de Brasil a España, la empresa de avión que yo estaba viajando empezó a dar problemas desde el momento que salimos de Brasil. Empezó a retrasarse. Y ya cuando estábamos en la última escala y nos quedaba todavía 10 horas de viaje, pues nos hemos quedado dentro del avión sin poder salir durante 4 horas. Todos se estaban poniendo nerviosos, todos estaban asustados, inclusive yo. Y en ese momento me acordé del versículo que está en Filipenses capítulo 3, del 7 hasta el 8, que dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, en ese momento, ¿qué hice? Di gracias, Señor, por mi vida. Y le dije, Señor, mi vida está en tus manos. Haz de ella como tú quieras. Y mira, ese vuelo fue el más tranquilo. Yo dormí casi el vuelo entero y llegamos bien sin ningún problema. Cuando nada más nos importe a no ser agradar a nuestro Señor y confiar en Él, entonces Él nos tranquiliza. Y así fue como Él hizo conmigo. Hermano, que tengamos al Señor como lo más importante de nuestra vida y ese tema no nos va a dejar preocupados. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos proteja siempre. Amén. Gracias, diaconisa Adriana, por tu respuesta y testimonio. Hemos llegado al final de nuestra lección, pero antes de despedirnos quisiera dejarte una pequeña meditación. La muerte asusta, da miedo, y por eso nuestro Señor Jesús nos dice, no temas. Un bebé
momentos antes de nacer, está con mucho miedo. Pero cuando nace, se da cuenta que no había nada que temer. Mis amigos, que el Señor os bendiga y ya nos encontraremos en la próxima lección. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.